Muchas gracias, señores senadores, autoridades de la Itaipú Binacional, compañeros extrabajadores. Bueno, para la UNETID Binacional, el veto del Poder Ejecutivo está viciado de contenido. Hizo un análisis parcial solamente del texto de la ley, sin considerar los principios y fundamentos que sustentan esta ley de compensación histórica, y con ello pretende confundir. En primer lugar, hay que entender que esta ley se fundamenta en el reconocimiento de la violación sistemática del Tratado de Itaipú en el periodo 1974 al 2002. Hemos aportado documentos tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, que ha llevado a entender que esta causa, que esta deuda histórica está plasmada y tiene su origen en el propio Tratado de Itaipú, sus anexos y protocolos laborales. Porque si se leyera un poco el espíritu de la ley, en absoluto esta ley rompe la prelación establecida en el artículo 137. Hay una armonía plena de los principios que gobiernan nuestra Constitución Nacional, el Tratado de Itaipú y esta norma de compensación histórica. Esta norma de compensación histórica se basa en el reconocimiento de igualdad de las personas humanas, en el reconocimiento de la no discriminación, que justamente han sido violados en la Itaipú Binacional. Ese es el fundamento. Es el reconocimiento que los paraguayos fuimos burlados de nuestros derechos. No se cumplió el principio de isonomía, es de igualdad de trato entre paraguayos y brasileños, y no se aplicó la ley más favorable para los paraguayos. Mientras los brasileños percibían 22 beneficios, de este lado nosotros no tuvimos nada. Esa es la deuda histórica de la Itaipú Binacional margen derecha. Entonces, señores, aquí no hay ninguna ruptura del artículo 137 de la Constitución Nacional. Hay una armonía plena. El Ejecutivo dice que, según el Tratado de Viena, una legislación interna no se puede alegar como incumplimiento del tratado. Entendemos que es así, pero el propio Tratado de Viena establece que los estados partes pueden hacer reservas en ese tratado. El Tratado de Itaipú establece una reserva en su artículo 18, donde deja la facultad soberana de los estados partes a legislar sobre algunas cuestiones. Y en uso de eso, el Congreso de la Nación ha reconocido primeramente que existe violación del Tratado de Itaipú, que existe una deuda histórica. Y en virtud de eso ha dicho, entonces vamos a compensarlo. Y se dictó esta ley de compensación histórica. Aquí no estamos reclamando derechos laborales, indemnizaciones, no. Esto es una compensación por la violación del Tratado de la Itaipú Binacional en el periodo que nosotros reclamamos. Entonces, señores, el argumento del Ejecutivo cae por suelo. No existe en absoluto una transgresión al artículo 137 de la Constitución Nacional. Otra cosa que dice el veto del Poder Ejecutivo es la imposibilidad de encuadrar en el orden de las obligaciones jurídicas para que esto se compense económicamente, y con ellos también se vulnera el proceso administrativo de la Itaipú Binacional. En ese sentido, señores, esta ley de compensación histórica en absoluto genera ninguna obligación. Esa obligación ya existió en el pasado y es reconocido por la Itaipú Binacional. La Itaipú Binacional nunca alegó pago, nunca alegó falta de acción, siempre dijo los derechos prescribieron. Y si uno alega prescripción,
consecuentemente está reconociendo la existencia de una deuda. Entonces, señores, en absoluto esta ley pretende generar una obligación. En lo máximo establece un marco normativo a los efectos de que los señores directores y consejeros de la Itaipú Binacional los sometan a sus pares brasileños. Eso siempre fue el espíritu de esta ley. Y eso es lo que nosotros siempre pedimos a los señores directores y consejeros, que los sometan a sus pares brasileños. Que el Estado paraguayo, especialmente a través del Congreso Nacional, soberanamente está reconociendo que existe esa deuda, que fueron violados de los paraguayos y que finalmente ellos den su parecer sobre eso. Que nosotros consideramos que va a ser, que no va a haber objeciones de los compañeros, de los hermanos brasileños, porque por un principio de reciprocidad en la utilización de los fondos de la Itaipú Binacional, ellos no se opondrían. Y como ejemplo tenemos el caso del 2013, donde se utiliza 380 millones de dólares para el pago de un solo beneficio, una compensación por un solo beneficio. Y en el 2020, 180 millones de dólares para compensar el mismo beneficio a los ingenieros. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y con ello no se rompe en absoluto el procedimiento administrativo de la Itaipú Binacional y por ende la binacionalidad del que tanto se habla. En tercer punto, también el decreto establece que eventualmente Brasil podría sentirse ofendido y actuar de la misma manera. Creemos que eso es lo más absurdo que puede existir o pueda decirse, puesto que Brasil en absoluto nos consulta para realizar uso del Tratado de Itaipú y disponer de ciertas actividades en su frontera, de policías administrativas, o de reconocerlo también a sus obreros. No tiene sentido alegar que Brasil será ofendido por esta ley. Al contrario, yo creo que Paraguay, una vez por todas, debe ejercer su soberanía energética dentro de la Itaipú Binacional. Y esta ley es una muestra de esa soberanía, señores. Algunas veces nosotros vemos los números y los beneficios que Brasil obtiene de esta majestuosa obra que a cada segundo genera dólares. Y algunas veces nos enojamos con los industriales. Creo que hoy está representado aquí, que eventualmente no sabemos el fundamento de la oposición de compatriotas que se dedican a la industria, a la producción, si este dinero justamente es una riqueza genuina de nuestro Estado, es una riqueza genuina de estos compañeros que están ahí, lo han ganado con su esfuerzo, con su sacrificio. Aquí están los que han construido la usina de Itaipú. Y algunas veces no entendemos. Y tenemos números. Brasil, números no muy concretos, pero Brasil ha ingresado por cargas sociales en el periodo que nosotros estamos reclamando 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Paraguay, básicamente nada. Estamos haciendo sobre un bruto de 35.000 trabajadores en el periodo de la obra del lado brasilero y 25.000 personas que han trabajado del lado paraguayo. Es decir, haciendo un poco número,
y la carga social era aproximadamente de $1.500 por persona. Tenemos que Paraguay debía de haber ingresado, señores, 12.000 millones de dólares por cargas sociales. No lo hemos hecho y si se hizo, esa plata no llegó a estos compañeros. Entonces, señores senadores. Areco, quería pedirle nomás que terminemos bien porque los aplausos a veces interrumpen mucho. Claro, vamos a hacer un poquito más. Gracias. Señores senadores y señores directores de la Itaipú Binacional, compatriotas, la UNETID siempre estuvo dispuestos al diálogo, dispuestos a la concertación. Tenemos la promesa del señor presidente de la República que se va a instalar una mesa de diálogo, de acuerdos, y hasta ahora incumplido. Por ello, nuevamente hoy, como compatriotas, le solicitamos, y si el señor presidente está escuchando eso, le solicitamos que hoy autorice esa mesa técnica para dialogar y concertar entre paraguayos. Y al Senado de la Nación, a los senadores presentes aquí, en nombre de mis compañeros, de esta gente que no descansa y no va a descansar hasta que se haga realidad esta lucha histórica, le solicitamos que el próximo jueves se trate sobre tablas el levantamiento del veto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias.